amigo Carlos Flores Rico, a quien ya recuperé para esta semana. Y te doy la bienvenida, Carlos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, mi querido Polo. Habíamos estado ausentes porque fíjate que estuve enfermo pero ya estoy acá listo otra vez para seguirle y puesto para seguir comentando pues los puntos más relevantes de la política nacional. Vamos a darle, mi querido Carlos, te escuchamos. Mira, yo creo que el punto que voy a tocar hoy lo voy a hacer porque debe ser importante para Puebla. Se refiere a un exgobernador del estado, Mario Marín, que tuvo este viernes anterior una audiencia en su juicio en el que ocurrió un cambio de medida cautelar. Pero lo relevante de eso no es el cambio, sino lo que se ha hecho desde el punto de vista propagandístico con ese cambio. Hace un ratito escuché al señor presidente en una opinión verdaderamente penosa decir cosas que realmente me avergüenzan, porque no caben en un jefe del Estado. En primer lugar, dice o denuncia, según él, que el exgobernador y ahora imputado Mario Marín ha sido liberado, entre comillas, y segundo lugar, en sabadazo. Y en tercer lugar, que ha hecho, que tuvo que ver en la supuesta derrota, triunfo o fraude electoral cuando él fue candidato en el 2006. Déjame ir con el primero. El primer caso, el presidente no se puede andar metiendo en asuntos judiciales que no le competen porque él es el ejecutivo y lo hace para denostar y lastimar degradar o ofender o lastimar al Poder Judicial en la campaña que él trae contra eso, contra el Poder Judicial, pues ya sabemos, para fortalecer su concentración de poder y brincar y romper los controles que desde el Poder Judicial se hacen al Poder Ejecutivo. Entonces están en esa campaña, pero en esa campaña en la que pudiera uno entenderla, porque no lo comparto ni absolutamente ni un milímetro, se puede entender su campaña, pero lo que no se puede entender es la mentira, la mala fe, el dolo y el tergiversar la información a la población. Dice, un juez, para empezar no fue un juez, fue una jueza, liberó a Mario, que no es cierto, no lo liberaron, y lo hace de manera como si fuera delito o si fuera indebido o si fuera negativo esta acción que hizo la juez. ¿Qué ocurrió realmente? Mira, Polo, en este mundo, pero vamos a particular en el país, existe un Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice, desde la reforma constitucional del 2008, que se terminó de implementar en el 2016, y luego en las repercusiones que tiene de cambiar el esquema del proceso penal, que nadie, fíjense bien, amigos del auditorio, nadie, absolutamente nadie, puede estar en la cárcel sin sentencia. Es decir, usted puede tener un presunto delincuente, una persona que haya cometido una conducta que la ley significa como delito, y tiene que actuarse con esa persona para que no tenga impunidad. Pero no puede hacerse por odio, por venganza o por las pistolas de quien se sienta ofendido, ni mucho menos tampoco bajo la ley de la selva, sino bajo un proceso legal. Entonces, nadie, absolutamente nadie puede estar en la cárcel sin sentencia. Llámese Mario Marín o llámese Calígula. Nadie puede estar en la cárcel sin sentencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser sometido a un juicio. Y los juicios en México desde la reforma constitucional de 2008 tienen una cuestión que es la gran novedad de los derechos humanos y del respeto a los principios de presunción de inocencia. Es decir, nadie puede ser llamado culpable hasta que no se demuestre que lo es, incluyendo a quien sea, a quien sea. Y entonces tiene que ser tratado como tal ante la ley. Primero, entonces nadie puede estar en la cárcel sin sentencia. ¿Y por qué están en la cárcel algunos o muchos, casi 50,000, 68,000 personas son en México sin sentencia? Porque se inventó en una tendencia del derecho también penal que algunas personas son peligrosas o tienen riesgos de evadir, eludir
o boicotear el juicio, o bien son peligrosas o pueden ser peligrosas para las víctimas o sus testigos. Y se inventó un concepto que se llama prisión preventiva. Y la prisión preventiva le han metido en México, en pocos países ocurre, pero en México ocurre una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa. Y la otra, prisión preventiva justificada, es decir, esa persona que presuntamente es un delincuente, que posiblemente hizo esta conducta que es delictiva, se puede pelar, se puede escapar, se puede evadir, o bien puede lastimar a la familia o a los testigos o a la víctima. Y entonces eso se justifica a través del fiscal o de la fiscalía o del Ministerio Público, y el juez define o pondera o analiza si es pertinente esa justificación y determina, usando el artículo 19 de la Constitución y otros del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, y ordena su aprehensión de manera preventiva, es decir, para proteger el juicio y para proteger presuntos riesgos a las víctimas o a los testigos y a la propia víctima. Eso es una cuestión de excepción y se entiende y se aplica y se acepta que esto pueda ocurrir. Sin embargo, es una excepción. Quiere decir que las personas deben ser juzgadas en libertad y, salvo que se demuestre su peligrosidad o su posibilidad de evasión, se le detiene de manera preventiva. Esto no quiere decir que sea culpable, ni eso quiere decir que sea detenido a fuerza, ni eso quiere decir que no tenga derechos, ni eso quiere decir que ya está condenado. Esto no quiere decir que sea una pena anticipada, es una cuestión de prevención. Y se llama, en términos del derecho, se llama medida cautelar. Es decir, para que si el caso fuera no se vaya a escapar, o no se vaya a eludir, o no vaya a lastimar a alguien, o no vaya a seguir cometiendo delitos peligrosos, etcétera, se le detiene de manera cautelar en lo que se desarrolla el juicio. Muy bien. Esa medida cautelar es la número 14, es la más grave de todas las medidas que hay. Hay 14 medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esas 14 pues van desde el brazalete, la retención del pasaporte, la prohibición de que te acerques a la posible víctima, el arraigo, el resguardo domiciliario. Hay una serie, son 14 medidas cautelares. Muy bien. Y el juez, dependiendo de la propia petición que hace la fiscalía, dice, bueno, le voy a aplicar a este cuate o a esta señora o a este joven, le voy a aplicar tal o cual medida cautelar. No lo está juzgando, no lo está condenando, no lo ha terminado de analizar, sino simplemente es una medida cautelar. Y esa medida cautelar que se ponga tiene un límite en la ley, en el propio procedimiento penal, en el código, tiene un propio límite de tiempo y tiene condiciones también que pueden terminar con esa medida o modificar esa medida. Muy bien. Una de esas medidas es la mayoría de edad mayor o de edad adulta, digamos, como se conoce ahora adulto mayor, de 70 años, o bien la enfermedad que puedas tener y entonces vas a ser tratado diferente porque no tienes en ese caso los extremos de ser riesgoso para la víctima o para evadirte. Y entonces el juez tiene que determinar ese tipo de cosas en una audiencia especial de debate de medidas cautelares. Tampoco hay sorpresa, se cita al fiscal, se cita a la defensa, se lleva al imputado, se cita a la víctima y en el juicio debaten unos y otros, el fiscal proponiendo que siga o no siga o cambie la medida y la defensa tratando de defender y explicar o modificar la medida que está impuesta en alguna persona. Eso completamente no es ninguna sorpresa, no es ningún sabadazo, ni se termina solo, sino es un debate que se lleva de manera programada. Segundo, el juicio va a seguir y sigue independientemente de la medida cautelar aplicada. Entonces, en conclusión, en primer lugar, el señor, en el caso, no en conclusión, perdón, tercer punto, en el caso del señor Marín, por lo que he leído y se ha publicado, porque no conozco el expediente, pero sí conozco el audio de la juez cuando determina el cambio de medida cautelar, es lo siguiente. Uno, la defensa pidió la revisión de la medida cautelar, como es normal y como tiene derecho cualquier imputado. Oiga, las circunstancias por las cuales se determinaron
las medidas cautelares tales, han cambiado y solicito el cambio de medida. Y el juez tiene 48 horas para determinar si lo acepta o no lo acepta, el cambio, no la liberación, el cambio de medida cautelar. Y entonces se comunica a la fiscalía, se comunica a la víctima y se lleva a cabo la audiencia. En esa audiencia lo que la juez dice que hizo es, oiga, yo creo que su situación sigue siendo de riesgo y entonces la fiscalía está demostrando que usted debe seguir bajo estas medidas cautelares. Y entonces, entendiendo que la señora, dice la juez, que ocurren cambios en la situación de la medida cautelar emitida por la cual usted está en prisión preventiva, es decir, está encarcelado, han cambiado por su edad y por situación de salud, lo resuelve lo siguiente, y resuelve 5 medidas cautelares, no una que tenía el señor Marín, sino 5. Fíjense bien, amigas del auditorio, que yo no estoy diciendo que sea culpable, ni que sea inocente, ni que haya o no haya razones o argumentos para que sea juzgado o sea liberado. No sé, ni es parte de lo que estamos discutiendo, sino de las medidas procesales que existen en la Constitución y en la ley nacional, o llamado Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces la juez dice, ok, usted va a seguir privado de su libertad. Es decir, ahorita, lunes, el señor Marín, independientemente de que su juicio está en curso, de que no ha sido sentenciado ni juzgado, ni tampoco ha sido declarado culpable, lo mantienen en la cárcel. Y entonces dice, pero nomás que no lo voy a meter aquí lo voy a mantener privado de su libertad, pero ahora en su domicilio, del cual no puede salir. Es decir, sigue privado de su libertad, pero en su domicilio, y señala ahí inclusive la dirección, el domicilio que tiene. 1, 2, le impongo también una garantía económica y le aplica una garantía económica por si llega a salir de su domicilio 1 milímetro de la puerta, le aplica 100,000 pesos de multa. Tercero, le ordeno que tampoco salga del país, ni del país, ni de su casa, ni de la ciudad, ni del país. 4, le aplico vigilancia, o sea, le dice a la fiscalía, encárguense de que esta persona esté vigilada también en su casa. Y quinto, le prohíbo que se acerque y que tenga contacto, lo que sea de contacto, con la víctima, con los testigos y con las personas que estén relacionadas con el caso. Es decir, lo que hace la juez ante la petición legal de la defensa y el cambio de circunstancias no es liberar, entre comillas, al señor Marín, sino cambiarle la medida cautelar en lo que acabe el juicio, que lo va a condenar o lo va a liberar y lo mantiene en privación de la libertad. Y eso es lo que ocurrió. ¿Y qué dice el señor presidente esta mañana? Lo que han dicho sus propagandistas durante el fin de semana. Es una fregadera, no se vale que haya impunidad, no se puede permitir que haya una situación de ese tamaño. ¿Cómo es posible? El Poder Judicial tiene una complicidad con eso. Todo lo que te imagines y has leído, y han leído amigos durante el fin de semana. ¿Y qué ocurrió? Simplemente la aplicación de la ley, de los nuevos principios desde el 2008 al 2016 del cambio de la Constitución y la preservación de los principios de presunción de inocencia y no liberación y no exoneración y no sorpresa o sabadazo y no abuso de la impunidad. Mi querido pueblo, este es un ejemplo de cómo se las gasta el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. ¿Qué va a hacer el señor presidente con eso? Hace propaganda. Aprovecha que se trata de un delito estigmatizante, aprovecha que tiene una mala taquilla el señor Marín y aprovecha que hay una lucha ideológica por satanizar al Poder Judicial y se monta y le sigue metiendo leña al árbol caído.
Y eso, mi querido Polo, no se vale. Aunque fuera o no fuera culpable el señor Marín, aunque fuera o no fuera cierto que Marín cometió errores, no lo sé, el juicio tendrá que demostrarlo, pero aunque fuera Calígula, aunque fuera el más grave de los asesinos, que no se trata del caso, o lo más grave de los perseguidores, que no se trata del caso, tiene derecho cualquier persona a un juicio legal, justo y constitucional. Y eso es lo que yo esta mañana quiero que les quede claro a nuestros amigos de Puebla. No se trata de una exoneración, no se trata de una liberación, no se trata de una impunidad, sino simplemente de un deber, porque es obligación de la jueza revisar la medida cautelar, liberar ahora sí al imputado para que lleve a cabo su juicio en libertad plena, pero consideró que no lo ameritaba por algún riesgo que ella considera que aún existe. Y tercero, no se trata de un sabadazo o de una sorpresa que pueda ser, digamos, ahí me agarraron descuidado y no pude alegar para meter a este cuate o mantener a este cuate en la cárcel. Mi querido Polo, la verdad, la ética, la cuidadosa revisión de la ley y la explicación al pueblo es una obligación de los buenos gobernantes. Abusar de la ignorancia que tenemos muchos del proceso penal y de la complejidad de las leyes es una cuestión que no se vale y que no debemos permitir. Ese es mi comentario, mi querido Polo. Gracias, Carlos, como siempre interesante y nos das luces sobre los temas pues que hoy están ahí en la palestra. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. mi Polo. Ojalá que las personas puedan consultar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ratifiquen o confirmen lo que yo estoy diciendo y no simplemente me crean porque yo lo digo en tu programa. Muchas gracias y un abrazo, Polo. A ver, yo quiero aclarar, Carlos, antes de Dime. que te vayas, que siempre lo he dicho, que si reconozco en mi amigo Carlos Flores Rico algo, es que lo que dices es producto de una investigación. Eres un investigador, un agente de calidad y siempre es importante escuchar. Gracias, Carlos. Abrazo, mi Polo. Gracias, es el maestro Carlos Flores Rico. Jamendo.com